Edades de 5 hombres claves quienes activaron el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y lo lograron. ¿Sufres de parálisis paradigmática con respecto a la edad? Antes de hablar de esos 5 hombres valiosos, vamos a pasearnos un poco para conocer el escenario donde actuaron. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. Participaron 60 países de los 5 continentes, de los cuales 24 fueron invadidos. 800 millones de seres humanos sufrieron sus consecuencias directas, de los cuales murieron cerca de 73 millones, más de la mitad fueron civiles. 150 millones fueron heridos o quedaron mutilados. Entre 40 y 50 millones de hombres, mujeres y niños quedaron desplazados de sus hogares. 20 millones de toneladas de buques fueron a parar al fondo de los mares. Y 3 millones de edificios fueron destruidos. Tras esos 6 años de guerra, gran parte de Europa quedó devastada. La mayoría de los sobrevivientes se encontraban sin trabajo y sin posibilidades de proveerse de alimentos. Muchas ciudades estaban seriamente dañadas, sobre todo las áreas industriales que habían sido los objetivos principales de los bombardeos aéreos. También estaban destruidas las carreteras, puentes, puertos y vías férreas. La falta de calefacción y alimentos provocó la muerte de cientos de miles de personas durante el invierno del año 1946. A esto hemos de añadir los daños morales que, aunque no pueden transformarse en cifras, también fueron inmensos. Esta guerra no solo causó la muerte del 3% de la población mundial. Durante 6 años destruyó miles de hogares y familias, obligó a muchas personas a abandonar sus casas, a muchos niños a presenciar los asesinatos de sus padres, causó pobreza, hambre, discriminación, persecución y miedo. Unas pérdidas que se estimaron en torno al $1 billón americanos de la época, produjeron un desajuste en la economía mundial que se dejó sentir a lo largo de los 20 años siguientes. La deuda pública de muchos países como Alemania, Reino Unido, Francia o Rusia aumentó espectacularmente durante esos años. En vista de esta terrible situación, en Estados Unidos en el año de 1947, el secretario de Estado George Marshall presentó el Plan Europeo de Recuperación, conocido como Plan Marshall. El 3 de abril de 1948, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, firmó el texto de la Ley de Cooperación Económica. George Marshall y representantes de varios países europeos durante la firma del programa de ayuda económica ideado por los Estados Unidos. Me agradaría mucho que calculara las edades de estos representantes. El Plan Marshall implicó una gran inyección de capital por parte del Estado norteamericano sobre las destruidas economías de Europa luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistió el plan? Entre 1948 y 1951, Estados Unidos destinó más de $13.000 millones a la reconstrucción de 17 países europeos a través de la Organización Europea de Cooperación Económica. La suma total de este monto representa unos $90.000 millones actuales. Se calcula que de los más de $13.000 millones, alrededor de 3.400 se dedicaron a materias primas y productos semifacturados, 3.200 en comida, fertilizantes y lienzo, 1.900 en maquinaria y vehículos y 1.600 en combustibles.
Algunos aspectos del programa incluyeron subsidios, financiación a la construcción de obras de infraestructura, ferrocarriles, obras de agua, medicamentos, programas de asistencia técnica. Los europeos viajaron a industrias de Estados Unidos para aprender nuevas técnicas. La Ford Motor en Gran Bretaña recibió fondos para reemplazar las máquinas, herramientas necesarias para producir automóviles, camiones y tractores para la exportación. El Plan Marshall impulsó la recuperación económica europea, la disminución de las barreras arancelarias y la vigencia del libre comercio. Gracias a estos fondos, más de 13.000 millones de dólares entre 1948 y 1951, la reconstrucción europea se completó en muy poco tiempo. En apenas 4 años, la producción ya había recuperado el nivel previo a la guerra. Objetivos del Plan Marshall: recuperar las economías europeas devastadas por la Segunda Guerra Mundial, eliminar las barreras proteccionistas e impulsar la vigencia plena del libre comercio, transformar las economías europeas en consumidoras de productos agrícolas e industriales estadounidenses, crear una estructura económica que impulsara la prosperidad y el progreso y que favoreciera la consolidación de regímenes políticos liberales y democráticos. El deseo de impedir la expansión del comunismo que ya había sido implantado en Europa Oriental y que amenazaba con extenderse a Italia, Alemania, Francia y Grecia. Consecuencias: la rápida recuperación de los países solventados por el Plan Marshall, cuyos niveles de actividad económica superaron los anteriores al comienzo de la guerra. La desaparición de las situaciones de hambre e indigencia de los primeros años de posguerra. El reconocimiento internacional a la figura de George Marshall, que recibió el Premio Nobel de la Paz del año 1953. La eliminación de las barreras arancelarias debido a la introducción de políticas librecambistas. Se introdujeron de nuevo técnicas de gestión y administración por parte de las empresas estadounidenses que se radicaron en Europa Occidental. La progresiva disminución de la influencia de los partidos comunistas locales y el alejamiento del peligro de que estallaran revoluciones socialistas. Con el apoyo a la reconstrucción de Europa, se esperaba contribuir a crear sociedades prósperas en los que existieran derechos laborales en un contexto de bienestar económico y social. Con ello, se preveía que se evitara que en una situación de pobreza, desigualdad y desestructuración social, los obreros de Europa Occidental se viesen seducidos por las ideas socialistas y los regímenes prosoviéticos que se implantaron en la Europa Oriental. El plan fue apoyado por los dos grandes partidos estadounidenses, el demócrata y el republicano. Ahora hablemos de 5 cerebros de personajes históricos, quienes fueron los artífices de la recuperación o reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. George Marshall, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcides de Gasperi, Charles de Gaulle. George Marshall nació en el año de 1880 y falleció en 1959 a la edad de 79 años. Militar y político norteamericano, secretario de Estado entre 1947 y 1949, secretario de Defensa entre 1950 y 1951. Marshall fue el responsable de coordinar las fuerzas militares americanas hasta la victoria final. Como secretario de Estado, George Marshall presentó el Plan Europeo de Recuperación, conocido como Plan Marshall, lo cual fue decisivo para la reactivación de la economía europea inmersa en una dura posguerra. Cuando se activó el Plan Marshall durante 4 años, George Marshall lo comenzó con 68 años y al cierre del mismo tenía 72 años. Alcide de Gasperi nació en el año de 1881 y falleció en 1954. Tenía 73 años, político italiano, fundador de la democracia cristiana. Al igual que otros grandes estadistas de su tiempo, propugnó activamente la unidad europea.
un inspirado mediador para la democracia y la libertad de Europa. Alcide de Gasperi, primer ministro italiano y ministro de Asuntos Exteriores, trazó la senda del destino de Italia en los años de posguerra, convicción de que únicamente la unión de Europa podía evitar que se repitiera. Promovió numerosas iniciativas para la fusión de Europa Occidental, colaborando en la realización del Plan Marshall y creando estrechos lazos económicos con otros países europeos. Le motivaba una clara visión de una unión de Europa que no sustituyese a los estados individuales, pero permitiese que se complementaran entre sí. Gasperi creía que la Segunda Guerra Mundial había enseñado a todos los europeos una lección. El futuro no se constituirá por la fuerza ni por el afán de conquista, sino por la paciente aplicación del método democrático, el espíritu de consenso constructivo y el respeto de la libertad. Cuando se activó el Plan Marshall, durante 4 años, Alcide de Gasperi lo comenzó con 68 años y al cierre del mismo tenía 72 años. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874, falleció el 24 de enero de 1965, tenía 91 años. Fue un político, militar, escritor y estadista británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial y fue reelegido por su notable labor en este puesto de 1951 a 1955 por parte del Partido Conservador. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1953, Churchill será recordado por su oratoria y por su papel determinante al frente de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro más famoso de la historia de Inglaterra, quien cambió el rumbo de Europa. Este político británico sigue siendo para sus compatriotas el líder que logró que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, así como un foco de inspiración en los momentos más duros del conflicto. Mediante una magnífica metáfora sobre el Polo Norte y el Polo Sur, Churchill se atrevió a decir públicamente que entre el fascismo y el comunismo no había casi diferencias, se encuentran en los extremos opuestos de la Tierra, pero si mañana uno se despertara de pronto sin previo aviso en cualquiera de ellos, le sería imposible determinar en cuál de los dos se halla. Churchill marcó el tono de su liderazgo en su primer discurso ante las cámaras de los comunes. No tengo nada que ofrecerles que sangre, sudor y lágrimas. Fue el primero de sus famosos discursos de guerra que unían al pueblo e inspiraban a los aliados. Su prestigio quedó reforzado por el éxito obtenido y después de la guerra fue destinado a importantes misiones diplomáticas. Cuando se activó el Plan Marshall, durante 4 años, Winston Churchill lo comenzó con 68 años y al cierre del mismo tenía 72 años. Charles de Gaulle nació el 22 de noviembre de 1890, falleció en 1970, tenía 80 años. Se graduó en la Academia Militar, fue el organizador de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle fue uno de los personajes más importantes del siglo XX para Francia y para el mundo. Fue decisivo no solo para la reconstrucción de Francia. Durante una década, el gobierno de Charles de Gaulle mantuvo a Francia con el importante estatus de ser uno de los países más influyentes de Europa, sobre todo tras el Tratado de Liceo con el presidente Konrad Adenauer de la República Federal Alemana. Cuando se activó el Plan Marshall durante 4 años, Charles de Gaulle lo comenzó con 58 años y al cierre del mismo tenía 62 años. Konrad Adenauer nació en el año de 1876 y falleció en 1967. Tenía 91 años. Konrad Hermann Joseph Adenauer fue un político alemán, primer canciller de la Alemania Occidental desde 1949 a 1963 y uno de los padres fundadores de la Unión Europea junto con Robert Schuman, Jacques Monnet y Alcide de Gasperi. Influyó más que nadie en la Alemania y la Europa de posguerra. Durante sus años en el poder, Alemania Occidental consiguió la democracia, estabilidad, respeto internacional y prosperidad económica, el milagro económico alemán.
Demócrata, pragmático e incansable unificador, las medidas decisivas básicas de su periodo como canciller de 1949 a 1963 determinan hasta hoy la estructura interior y la orientación de la política exterior de la República Federal Alemana. Cuando se activó el Plan Marshall durante 4 años, Adenauer lo comenzó con 72 años y al cierre del mismo tenía 76 años. A continuación se muestra cuadro que expresa la cantidad de millones ofrecidos por el Plan Marshall para la reconstrucción de los países en la época de la posguerra. Alemania Occidental, Austria, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, Francia. En esta gráfica pueden observar con cuánto se recuperaron otros países como Grecia, Irlanda, Islandia, Italia y Trieste, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía. De 1948 a 1952, Europa vivió el periodo de máximo crecimiento económico de su historia. La producción industrial se incrementó un 35% y la agrícola sobrepasó fuertemente los niveles de antes de la guerra. La pobreza y el hambre de los primeros años de posguerra desaparecieron y Europa Occidental tuvo delante de sí 2 décadas de crecimiento sin precedentes que comportaron un aumento espectacular del nivel de vida. Una vez que conocemos las cantidades exactas, piense un poco cuántos miles de planes Marshall se pudieran aplicar en Venezuela con todo el dinero robado por los representantes de la tiranía en Venezuela. Pudiéramos sin necesidad de pedir ayuda externa reconstruir nuestra patria y convertirla en una joya mundial. Ejemplos de ciudades destruidas en la guerra y reconstruidas en la posguerra. A continuación, recopilamos algunas comparativas para mostrar primero de lo que es capaz el ser humano en su versión más extrema y destructiva. Segundo, de su habilidad para reconstruirse a sí mismo, donde muchas de ellas han resurgido de sus cenizas de la forma más espectacular posible. Colonia solo sobrevivió en pie la imponente catedral que al día de hoy continúa dominando el paisaje urbano de la ciudad. Hoy, Colonia es una ciudad moderna, funcional y acogedora que ha sabido recomponerse de tamaña herida. Budapest fue el escenario de encarnizadas batallas que demolieron por completo los cimientos de la ciudad. Más de la mitad de la ciudad quedó completamente en ruinas, entre otros elementos simbólicos de la capital húngara. El puente de las cadenas, hundido en 1945, felizmente reflotado hoy. Dresde, los bombardeos aliados causaron verdaderos estragos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue arrasada por las bombas en un ejercicio que algunos historiadores han calificado como crimen de guerra. La bella Dresde, en el este de Alemania, fue reconstruida calle a calle. Hoy luce así. Varsovia. Los nazis destruyeron la ciudad por completo. El 80% de Varsovia desapareció. La reconstrucción fue lentísima, pero llegó. Marshall, Alcide de Gasperi, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer. Hombres que sacaron adelante a Europa con sus trayectorias, conocimientos y experiencia de sus años. Paradigma, estrictas reglas, reglamentos y normas que establecen límites, nos proporcionan fórmulas de éxito, actúan como filtros en la mente. Los datos observados se ven y se entienden con claridad, pero presentan limitaciones. Cuando algunos datos no concuerdan con nuestros paradigmas, los ignoramos o no los vemos. Efecto paradigma es lo que permite a una persona poder ver aquello que el paradigma le señala. Por ejemplo, me cuesta conseguir empleo ya que soy mayor de 40 años, ya estoy viejo y los que contratan me consideran así también. Y es casi imperceptible para otra persona que tiene un paradigma diferente. Por ejemplo, para mí, los veteranos ayudan a salir de grandes crisis por su conocimiento y experiencia, pasión y deseo de servir. Las percepciones son como anteojos mentales.
Parálisis paradigmática. En ciencias biológicas se utiliza el término para describir una enfermedad no física, aunque sí mental, recurrente e incapaz de salir del laberinto porque repite las mismas vueltas una y otra vez. Cambia el paradigma, salte de los moldes. Cuando la gente cambia, sus paradigmas, su percepción del mundo cambia radicalmente. La edad es solo un número. Hay otros criterios a tomar en cuenta como motivación al logro, carrera honesta, conocimiento, experiencia, pasión y éxito alcanzado.